Bueno, gracias Jordi. De nada. Y también gracias por habernos invitado a este escáner y también, de alguna manera, situar una serie de cuestiones que tenemos pendientes de los años 90 y también quizá situar también ciertas preguntas y no solamente preguntas, sino evocar ciertas memorias. Yo he escogido a Carlos y Mónica, o Mónica y Carlos, por una sencilla razón, y es porque el periodo en el cual, bueno, en mi transcurrir nómada en muchos países me llevó a un cierto momento a volver a España, y en España me encontré trabajando con diferentes contextos, entre ellos el Festival de Sitges del 87 al 90 y luego también algo que se llamó el Teatro Obert, Teatro Abierto en castellano sería, pero bueno, dejamos Teatro Obert, que fue del 89-90, bueno, 89 al 91. En este periodo, con Mónica trabajamos diferentes propuestas y con Carlos también otras diferentes propuestas, pero luego hubo una serie de coincidencias en común y esto me ha llevado un poco a invitarlos a esta mesa. Podría haber otras personas, pero yo he preferido relacionarme con ellas, con tanto Mónica como Carlos, de esta manera. Y luego con Simona es porque es una persona que en su momento, cuando llegó a Barcelona, me interesó su propuesta desde Conservas y pensé que era muy interesante revisar por qué Conservas empieza a partir de mediados de los 90 y cómo de alguna manera implantó una manera también diferente de entender el espacio escénico, la manera de relacionarse con el público y abrir un espacio de debate. ¿No? Y bueno, pues el orden ahora vamos a concentrarnos sobre diferentes propuestas y palabras que también me han ayudado un poco a diferentes referentes bibliográficos, entre ellos Óscar Cornago, que mañana va a estar aquí hablando de los 2000, también Desviaciones, una publicación hecha a partir de un encuentro que se hizo en Madrid en los años 98, 99 y 2000. Luego también otro libro de José Antonio Sánchez, luego está el Archivo Virtual de Artes Escénicas en Cuenca, es decir, todas estas cuestiones están ahí, pero ya lo pongo ya por delante, que estos han sido mis referentes bibliográficos, aparte de toda la arqueología, de la memoria, que representa el trabajo de Mónica y el trabajo de Carlos, y que también ha sido para mí un acompañamiento en toda esta relación que ahora vamos a exponer. Entonces vamos a empezar con Escáner 2010, la creación escénica de autor en los años 90 en España. Hay una serie de primeras preguntas que yo me he hecho. Y el cuerpo como actor, y si el cuerpo del actor es actualmente uno de los territorios más fértiles para cuestionar el concepto moderno de autoría, el texto escrito es el territorio simbólico de la autoría. El concepto de escritura performativa puede ajustarse a la diversidad de registros que conforman la creación escénica a partir de mitad de los 90, un periodo que ha buscado un diálogo más estrecho entre la actuación y el pensamiento, entre la práctica escénica y la reflexión teórica. Pensar con el cuerpo y actuar con la palabra. A partir de un momento, estas cuestiones que se empiezan a relacionar con el cuerpo y también con la palabra han sido ejes, de alguna manera, tanto en la creación de Carlos a través de Tartana y luego de su propia compañía o de su propio espacio de creación, que sería la compañía Lucas Cranach, pero también a partir del trabajo de Mónica, desde su trabajo del cuerpo como bailarina, pero luego ya también relacionada con el bailadero, y de todo esto vamos a ir abriendo diferentes como estratos, capas, y que espero que me podáis acompañar. Es decir, para mí también hay esta pregunta de cómo hacer creíble una acción. Según el libro de Cornago, este sería uno de los retos de la creación escénica en la era de la imagen, de los cuerpos sin cuerpo y las comunicaciones por ordenador. La propia necesidad de pensar el individuo no solo como parte, sino como producto de una sociedad. La puesta en escena de un yo desnudo frente a alguien que mira. La dimensión relacional de este acontecer que busca un efecto de realidad eficaz en el espacio social definido por el grupo de personas que están presentes en este acontecer. Es decir, el público y también quienes están en la escena compartiendo estos momentos. Se puede hablar de lo real de un acto determinado por la presencia de un cuerpo frente a otro, definidos por su necesidad de llevar a cabo un encuentro, en este caso escénico, que a su vez define el ser político de estos cuerpos. A lo largo de los años 80 se fragiliza cada vez más lo social y también el propio teatro entendido como pensamiento colectivo se debilita. ¿Por qué?
porque a lo largo de los años 70 y sobre todo a partir de la influencia del teatro independiente, vamos viendo como lo que antes era un trabajo colectivo y de situaciones muy concretas a nivel ideológico y político, sobre todo en esta España que algunos de nosotros hemos conocido, todo este movimiento más colectivista se va desmoronando, incluso en la escena también se va buscando otra manera de entender el teatro y también de una manera se va institucionalizando cada vez más esta parte, digamos, de la palabra del autor, pero por otro lado también hay gente que asume una resistencia a esta idea del autor, del texto y por lo tanto también de la escena entendida como un lugar de connivencia y por lo tanto de complicidad, digamos, de una manera arropada por lo que son las convenciones, por lo que son los códigos ya establecidos, etc., ¿no? Por lo tanto, a lo largo de los años 80 se fragiliza cada vez más lo social y también el propio teatro, entendido como pensamiento colectivo, se debilita. La aparente invisibilidad de lo social corre en paralelo a la presencia creciente de un yo individual, convertido en un producto de mercado. Interesa ver la práctica escénica en estos años como un acto de resistencia y reacción frente a la marginalidad tanto económica como social, donde dos binomios, la política y el cuerpo, lo público y lo privado, se perfilan como constantes en la creación escénica de autor a partir de mediados de los 90. A partir de estos años se ha ido planteando de manera conflictiva un horizonte público descubierto por una mirada personal, donde lo social y el yo entendido como privilegio de una libertad subjetiva a la que ya no se quiere renunciar, la escena, por lo tanto, responde a una necesidad de plantearse la política desde el cuerpo. Llega un punto, a partir de mediados de los 90, donde empieza una serie de recorridos en solitario, algunos de ellos acompañados por una serie de compañías, pero la mayoría de ellos también buscan poco a poco un exilio exterior. Es el caso de Óscar Gómez, que trabajó primero con Legaleón en Irún y luego se fue para Suiza con su compañía Alacrán. Luego tenemos a la Ribot, María José, que también de pasar a trabajar mucho tiempo en Madrid, se fue primero a Inglaterra y luego ahora en Suiza también. Luego tenemos a Olga Mesa, de trabajar también en Madrid y compartir muchos espacios con otros creadores y sobre todo coreógrafas. En un cierto momento se va para Francia y sigue en Francia. Rodrigo García, que a pesar de tener su sede en España, es una persona que solamente está producida sobre todo por coproducciones a nivel internacional y la mayoría de sus obras poco se ven en España. Pero también en los exilios interiores, gente que se queda, pero gente que trabaja desde otra interioridad. Y en este caso, para mí, son Mónica y Carlos, que están aquí acompañándome. También se deshacen estos espacios de compañía, en los cuales Rodrigo García, con su Carnicería Teatro, desaparece la idea de Carnicería Teatro, que podía haber llegado a ser una compañía, y aunque sea un nombre simbólico en su momento, ya no está la compañía Carnicería Teatro. Bocanada Danza, de donde surgen pues, Blanca Calvo, María José, La Ribot, Olga Mesa y otras personas que fueron pasando por ahí, incluso Juan Domínguez. Desaparece Bocanada Danza. O la propia compañía de Carlos Marquerí, La Tartana, en su momento también deja de existir. En su caso, Carlos y Mónica, en su momento también tú creas El Bailadero y tú creas Lucas Cranach, pero son como más espacios de encuentro, espacios y lugares de reflexión, de trabajo, pero no tanto como compañía entendida como marca de producción, marca de exportación, marca de difusión, etc., ¿no? Por tanto uno como el otro están buscando también modelos más flexibles de producción, se buscan también espacios de encuentro e intercambio de cara a cada proyecto. Y esto también tiene que ver con el nombre de los diferentes actores, intérpretes, otros creadores que han participado de estas experiencias, entre comillas, colectivas, pero siempre bajo un tipo de autoría. De todas maneras, el nombre de autoría siempre me cuesta, pero ya he dicho por qué. De todas maneras, otras compañías y otros nombres se consolidan como tales. Es el caso de la mayoría de las compañías de danza en Cataluña. Sí. Quizá de esto vamos a hablar más adelante, pero no quiero entrar tampoco en la vertiente más de producción y por lo tanto de la cuestión institucional, pero sí que toca y nos toca de cerca toda la cuestión que aquí en Cataluña se situó como compañías de danza, en las cuales ha tenido también mucho que ver cómo también ha habido apoyos institucionales, cómo la gente ha querido siempre tener esta utopía y esta
aspiración a tener una compañía como un grupo de intérpretes que bailan a la orden de una coreografía de alguien que es el autor. Eso mismo, como si hubiera la Compañía Nacional de Danza en Madrid con Nacho Duato, pues aquí a mucha gente desde la danza contemporánea les gustaría tener sus compañías con sus intérpretes ahí trabajando, si no las órdenes, al menos bajo la potestad y la autoría de un coreógrafo. Y Cataluña sigue siendo este el caso, las compañías siguen existiendo, pero en Madrid y en otras partes de España no. También me gustaría citar nombres como Matarile Teatro en Galicia, en Santiago, que son Ana Vallés y Baltasar Patiño, gente que después ha tenido y ha puesto en pie un festival como P de Pedra, gente que también ha trabajado con una sala de teatro que se llama la Sala Galán, gente que durante años ha seguido trabajando al pie del cañón en un lugar también muy periférico que sería Galicia y que ha mantenido una coherencia sin duda obvia. Es decir, y luego me gustaría hablar también de gente que también en su momento ha tenido sus orígenes en los 90, que es como Angélica Lidl, y después la compañía Billis, pero son gente que voy a mencionar por encima. A partir de mediados de los 90, diferentes individuos y creadores empezaron a buscar o a propiciar espacios de colaboración. La Porta, en Barcelona, la UBI de Madrid, que después era la Inesperada, Mugachoan más tarde, con Blanca Calvo y Munduate, en el País Vasco, pero que la mayoría de ellos se asimilan a un proyecto de red, es decir, no tanto en red como ahora se entiende, sino en red en el sentido de una confluencia de diferentes creadores e individuos que confluyen con una serie de ideas y se pone en marcha un espacio que tiene por una parte lo que serían medios de producción en común y por otro lado una manera de condividir y también de compartir hacia afuera un espacio de trabajo, de creación y también de difusión. También en el caso de Barcelona se da La Caldera, pero para mí es un caso un poco diferente. Empieza en el 95, La Porta empezó en el 92, pero en el 95 para mí La Caldera, como representante de las compañías que se asociaron para tener un espacio de ensayos, no es para mí lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Todo esto significa una serie de espacios, de festivales o colectivos que no buscan una identidad de grupo, sino el encuentro de la diferencia. Se da inicio a la búsqueda de lo procesual, descartándose el resultado como espectáculo, y se proyecta sobre el espectador la mirada del actor, no del actor como actor-personaje, sino como actor que forma parte de lo que es el marco escénico, y por lo tanto pone en acción una serie de dramaturgias, palabras, acciones, etc. También podemos hablar del espectador como punto de llegada de una estética, de un planteamiento social y un discurso ético que se manifiesta en la idea del otro. Se disuelven las narrativas sociales y se hace insostenible aglutinarse en torno a un relato colectivo. El espectador pasa a ser parte del hecho escénico y el actor es ante todo un yo presente que se manifiesta mediante materiales y referentes autobiográficos expuestos de manera explícita en un tono confesional, testimonial o incluso exhibicionista. El yo actuante de la escena teatral de mitad de los 90 se enfrenta a una realidad donde las instancias sociales han perdido eficacia. A partir de estos años empieza a expresarse la duda del creador sobre el mundo ya construido y estructurado, mostrando en algunos casos la fragilidad en forma de confesión, la violencia como forma de denuncia o la rabia derivada de la impotencia. Escena y público no están definidos por dos realidades distintas. La escena no tiene reglas propias y cuando las tiene se llevan a la práctica en el tiempo inmediato de un presente compartido entre actores y espectadores. Las reglas de esta partida muestran al actor en primera persona en su doble condición física y social. Por lo tanto, la comunicación escénica se proyecta sobre el otro, se rompe como totalidad, como estructura cerrada sobre sí misma, para construirse como sistema de tensiones que solo existen a partir de lo que se le escapa, a partir de la presencia del otro, lo que el uno y el otro están de alguna manera creando en este espacio intermedio. La búsqueda de ese otro, que da sentido a ese yo actúo, físico, desnudo, recorre los escenarios a medida que avanzan los años 90. Se trata de un movimiento de apertura que llega a ir en contra de los intereses de la propia obra como estructura autónoma. Es
Es decir, de alguna manera lo que estamos hablando no es tanto de un proyecto que constituye una obra cerrada, sino que también esto es un proceso en el cual se repiten diferentes intérpretes, diferentes creadores, diferentes maneras de entender el acto colectivo, o creativo, perdón, pero al mismo tiempo abre un espacio donde el espectador se va reflejando en él. La escena funciona como metáfora social, la escena como espejo invertido, donde la ética del cuerpo se proyecta más allá del ámbito de lo privado para adquirir una dimensión social y política. El pensamiento contemporáneo, como su teatro, ya no es una cuestión de distancias sobre las que se levanta el sentido clásico de la teatralidad y la crítica moderna, sino una cuestión de proximidades, de espacios de confrontación del yo como con el tú, de convivencia con el otro. Me gustaría ahora entrar en un capítulo para mí importante, que es el capítulo de una persona que no está con nosotros y hace ya años, y que de alguna manera era una de las personas que nos acompañó en ese transitar, en este tránsito de los años finales de los 80 a inicios de los 90, que fue la persona de Esteve Grasset, y que fue una persona que nos acompañó en muchos momentos, sobre todo a Carlos y a mí, y que también ha dejado sus rastros en otras personas y que creo que es importante evocar. Esteve Grasset, para él, la voz es uno de los componentes esenciales de su trabajo. Todavía recuerdo un momento donde, durante el Festival de Sitges del año 97, le pedí que hiciera un trabajo instalación en el cual estaba él presente, o solamente él, que se llamaba Voz y Exposición, y el cual, de alguna manera, él abrió una serie de espacios, no solamente de la palabra, sino también del sonido, del cuerpo, del espacio mismo, y de la manera como el público estaba relacionándose con este momento, este evento que fue efímero en sí, porque solamente se hizo allá y no se volvió a repetir. Lo que me voy a presentar de Esteve no tengo mucha documentación. Si alguien está interesado puede ir al archivo de artes escénicas de Cuenca y encontrará materiales. Lo que pasa es que los materiales que yo he encontrado allí, a nivel de vídeo, tienen muy poca resolución y no me he querido quedar ahí. Pero de todas maneras, para mí Esteve no solamente el vídeo y la imagen que queda representada en una documentación, sino también la palabra. Y por ello quisiera también dar palabra y testimonio de sus textos aquí, porque de esto se trata. También, antes de entrar en lo de la palabra, quisiera decir también que su trabajo pasó por diferentes etapas. Es otra de las personas en un exilio interior muy importante. Él es de Barcelona, bueno, no, él es de Salou, bueno, no, de Vilanova, cerca de Salou, y en su momento también decidió irse primero hacia Murcia, luego se fue hacia Madrid y luego terminó un gran periplo internacional con sus trabajos, pero sobre todo residiendo siempre un poco fuera de lo que fueron los límites de la Cataluña, que se iba consolidando cada vez más como un modelo también de artes escénicas respecto a lo que sería un modelo de producción, de compañías, etc. Y esta persona que se fue quedando como a un margen, pero trabajando sobre todo con un núcleo de personas en Madrid que fueron Carlos Marquerie, Rodrigo García, también Antonio Fernández Lera, que nos acompañó mucho. Incluso con la Ribot, yo me acuerdo. Y también con la Ribot. El encuentro con la Ribot fue impresionante porque no se conocían y dio un taller Rodrigo y la Ribot se apuntó y entonces empezó a descubrir la voz de una forma que nunca la había sospechado la Ribot y llegó a haber como un inicio de conversaciones para poder hacer un proyecto juntos y tal, ¿no? Sí. Cuando queráis, sí, entréis, sí. Porque Pero que nunca se hizo, ¿no? No, nunca, pero hubo un interés mutuo, ¿no? Muy grande. No sabía y yo que eran esto. cosas que a priori, decís, María José y Esteve eran como dos polos opuestos, ¿no? Pero hubo un encuentro así muy importante, ¿no? Muy fructífero, ¿no? Bueno, fructífero en el sentido de encuentro, no de resultados de proyectos. Bueno, para situaros un poco, estamos hablando de los años 88, 89, 90, 91, 92. Esteve murió en el 96 y su última pieza que se presentó en público fue en el 95. Pero antes de hablar de todas estas cuestiones, bueno, de todo este suceso, este acontecer de esta persona, Esteve, quisiera también decir que para él todo el trabajo escénico estaba muy relacionado con una idea de una partitura musical. Es decir, cada movimiento, mirada, gesto, sonido responde a una estructura gobernada por un ritmo poderoso y traducido en un universo físico y sonoro
que alcanza una perfección obsesiva. Es decir, Esteve era un perfeccionista de cualquier minucia, de cualquier detalle. Hay que tener en cuenta que la mayoría de sus textos, no, la mayoría no, menos uno o dos, sus textos son todos escritos por él. Y al mismo tiempo era una persona que se dedicaba mucho al trabajo del dibujo y como su formación de la voz, o una parte de su formación de la voz, tuvo que ver con un movimiento que todavía existe, que se llama Roy Hart Theatre, para quienes no lo saben, el Roy Hart Teatro, que Roy Hart fue una persona bueno, ahora una anécdota, Roy Hart fue una persona que descubrió el método Roy Hart, su propio método, pero analizando, digamos, las pulsaciones de la gente que estaba agonizando en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial y que a partir de allí hizo todo un método de cómo la voz va al límite y va encontrando otros resonadores, otras resonancias, otros sonidos, ¿no? Para quien no lo sabía, pues ahora estáis informados. Pero al mismo tiempo su escena siempre es minimalista y aparte de esto también con una idea mucho de instalaciones. La mayoría de sus piezas están también pensadas con objetos muy presentes en su obra y en esta obra siempre hay como diferentes relaciones entre el tiempo, el espacio y el ritmo del acontecer de los actores, de la voz, de los textos, pero también de una serie de objetos que penetran, es decir, como que hay momentos que los objetos en sí mismos penetran en este espacio y configuran otra manera de entender el hecho escénico. No tengo el vídeo, pero vamos a seguir ahí evocándolo. Me gustaría solamente citar algunas palabras de Esteve. Él dice de su propio trabajo: el texto está siempre trabajado como una partitura. Para mí el habla es música sobre un escenario. Tengo que trabajar frase por frase. El hecho de incorporar el movimiento hace que se tenga que forzar más la voz y que entren otras implicaciones de tipo físico, simplemente por el hecho de aceptar la condición física del texto. Siempre trabajo con actores en tensión. El actor nunca interpreta, sino que cumple unas acciones físicas. Igual que el pianista cumple con la partitura que tiene delante. El hecho de cumplir estas acciones físicas proporciona una presencia. Son citas del libro de Antonio Fernández Lera, que se ha hecho, bueno, que son apuntes que él tiene de diferentes publicaciones que ha ido haciendo. Y luego también la gran ventaja que tiene el espectáculo en directo es que el propio espectador se tiene que hacer el montaje. La edificación del cuerpo a través de las tensiones que se pueden construir con un cuerpo humano. Eso es lo que crea expresión. Sí, hay una cosa con respecto a los textos, ¿eh? Es decir, que hay que pensar que también, o sea, que Esteve nunca se consideró escritor. Y yo creo que es algo que nos sucede a bastante gente en ese periodo, ¿no? Él no escribía, bueno, sí, tomaba sus notas, sus apuntes, pero nunca había sido dramaturgo ni había tenido ningún interés por escribir textos teatrales. Ahora, el hecho de la demanda que el propio teatro le iba haciendo le fue llevando a escribir. Y quizá ni él, creo que en un principio valoraba mucho esos textos como literatura, ni mucho menos la sociedad teatral, que bastante desprecio tenía. Cuando yo hablo de sociedad teatral me refiero a todo el entorno alrededor, ¿no? Y sin embargo son textos que yo creo que según va pasando el tiempo van teniendo cada vez mucha más entidad como literatura. Es una literatura que no nace del deseo de ser autor, pero sí de la necesidad de poner palabra al teatro, ¿no? que estaba haciendo. Voy a leer los textos. Ahora lo tenéis en la pantalla, pero os lo voy a leer. Desde ahora mismo dimito de todos los trabajos que tuve, de todas las horas, minutos, meses en que me obligué a hacer obligaciones. Desde ahora mismo, no más obligaciones, solo necesidades. Era un trabajo sin esfuerzo ni mental ni físico, me lo habían dicho, no tienes que hacer ningún esfuerzo, pero tenía que estar allí y a estar allí, que no me hablen de las galeras. Era una tortura por segundo, a tortura por segundo, la más refinada, cada vez más sutil tortura por segundo. La más refinada, cada vez más sutil tortura por segundo. Descubrí un manual, mi propio manual, manual interminable de la tortura. Mi propia mente inventaba sin cesar y aparentemente sin final las torturas más abyectas por segundo, cada segundo sin falta, inagotablemente. Así que no me hablen de torturadores. Yo mismo soy un torturador, sin ir más lejos, el más experto, el más creativo, el más certero. Ya no hago nada que ponga en funcionamiento mis cualidades torturadoras. Soy un torturador y una víctima en vacaciones. Vacaciones perpetuas, así que nadie me obliga, ni yo me obligo. No más obligaciones. Hoy me levanté y me dije, no más obligaciones, ya no soy más torturador, ya no soy más víctima.
Ya no me obligo, ya no me obligan, no me dejo obligar, ni dejo que me obliguen, ni nadie se atreve a obligarme, ni nadie me obliga ya más. Ni siquiera me obligo a fumar un pitillo, mucho menos a comerme el asqueroso queso del restaurante, aún mucho menos a contentar al gato. El gato me tiene harto, harto de tirarlo por la ventana, harto de comprarle botes en el supermercado, harto de su olor. Ya lo digo, el gato me tiene harto. Y aún así era capaz de pagar a la pandilla de críos para que lo buscaran cuando se perdía. Nunca supe por qué se perdía, nunca lo supe, ahora soy yo el que se pierde. Hoy empiezo a perderme completamente. Solo completamente perdido sé del buen sabor del pescado. Mucho más del aire y, cómo no, mucho más del mar. Llegué a depositar el mar, todo el mar encima de la mesa, ahora lo llevo en el bolsillo, todo el mar en el bolsillo. Así que dejad de buscar el mar lo tengo yo. Yo tengo todo el mar en el bolsillo y no pienso soltarlo, así que no obligarme a nada, ni siquiera a soltarle el mar. Y luego sigue volar, 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 volar. ¿Viste cómo se abrían las paredes? ¿Cómo se alejaba la ventana? ¿Cómo se hundía el suelo? Te quedaste en el aire suspendido, allí sentado en tu cama, viste bailar la ciudad. Quisiste hablar y hablaste. Le hablaste a la montaña lejana, al árbol, a la nube. Nunca supiste lo que decías. Pero sabías que lo que decías era lo justo, nada más que lo justo. No podía ser ninguna otra cosa, lo sabías. Cama y cuerpos precipitasteis en aquella raja de hormigón y viento, supiste del impacto terminal, de la visión del cuerpo en 7 pedazos, del valor de un pie suelto, del cerebro abierto, y ahora sabes que todo empezó y terminó con un pensamiento, solo con un pensamiento, con nada más que un pensamiento. Pensaste, me hundo, me hundo, me hundo, y te hundiste. Esto es un fragmento de una de las obras que se llama Fenómenos atmosféricos. En realidad, Fenómenos atmosféricos es parte de una trilogía sobre el mar, que es junto con Extrarradios y Expropiados. Bueno, Fenómenos Extrarradios es del 89, Fenómenos atmosféricos es del 91 y Expropiados del 92. Un poco para situar otras cuestiones, es Esteve Grasset con el grupo Arena Teatro, porque este trabajo se hizo con Arena Teatro, que todavía existe en Murcia, pero la mayoría de los miembros de aquel momento ya no están. También creó un evento muy importante para algunos de nosotros, que fue los Encuentros Contemporáneos de Teatro, LCT. Esto fue un trabajo que hizo en inicio Esteve con Carlos, y también al principio estaba Bequereque, que un grupo hizo tal. Fue una manera de pensar un espacio de encuentro en Murcia, y estos encuentros duraron desde el 89, la primera edición, 90, 91, hasta llegar al 92, si no me equivoco mal, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ahí luego en otro momento, pero ahora quiero otra vez leeros otro texto de Esteve. Son un poco largos, bueno, pues son parte de la obra. También ahora lo leo yo así, un poco a pelo, o totalmente. Y voy a leeros un fragmento que es de esta obra que decía antes, Expropiados, y es un fragmento que no tiene título, solamente un número, que es el 5, y solamente voy a coger un fragmento que me parece representativo también de su trabajo. Saltar fuera del tiempo es lo mismo que saltar fuera del espacio. Sueño con saltar fuera de este tiempo y de este espacio. ¿Dónde puedo encontrar el trampolín adecuado? Nadie sabe cómo salirse de esta cárcel, de este universo cárcel absolutamente oxidado, tan oxidado como mi cabeza. Tropezar. Me gustaría tropezar con otro aire, tropezar con otra sal, tropezar con otro sol, tropezar con otro asfalto, tropezar con la misma habitación. Todas las explicaciones son limitadas. Me instalé sobre el monte más alto, quería respirar aire puro. Me visitó la lluvia ácida, me quedé sin árboles, sin hierba, sin agua potable, con el mismo cáncer. Pues este era Esteve. Esteve después trabajó más adelante también con Zotal, creó un trabajo de instalación que se llamaba Organum. Este trabajo se presentó en diferentes espacios en España, pero también fuera, y terminó su obra en el 95 con un texto de Antonio Fernández Lera. Bueno, es el texto del 95, es un texto de Antonio Fernández Lera, donde estaba gente como actores, Gonzalo Cunill, que algunos quizás sepáis porque sigue estando muy activo, Cesc Casadesús, era actor y bailarín de esta pieza, Laura... ¿Sí? ¿Y quién más estaba ahí? Esta chiquita, Elena Alonso. Elena Alonso. Elena Alonso. Pequeño. Sí, en Organum también estaba Cesc. Sí. Luego hubo, claro,
cuando murió dejó una serie de proyectos. Yo me acuerdo que con Esteve siempre teníamos muchas... Él en un momento en el cual estaba... Esta fue la última. ¿Dónde está la noche? ¿Dónde está la noche? ¿No? Esto fue cuando se hizo en Pradillo. Sí. Entonces él estaba muy con la idea de buscar un tipo de estructura para el teatro no teatral, ¿no? Quizás hablaba mucho de unas estructuras expositivas, una forma de proponer la escena desde una idea más de instalación y de exposición que no de una dramaturgia, aunque no sea narrativa, pero de una dramaturgia que va... Yo me acuerdo, entonces estaba muy con el teatro y siempre teníamos esa, no de punto de discusión, pero ese punto de entendimiento, ¿no? Que yo quizá con los años lo he ido entendiendo mucho más, ¿no? Y tenía una serie de proyectos que con su muerte se quedaron en el tintero, que estaban muy relacionados con la escritura de Antonio Fernández Lera y que no sé, por alguna razón él quiso dejar de escribir y estuvo muy cercano a Antonio en todo lo literario, y de un planteamiento plástico de una profundidad, porque hasta entonces todos sus espacios escénicos eran activos. Tenían un gran movimiento, estaban mecanizados, incluso se llegó, cuando la tecnología no estaba tan al acceso, a robotizar, digamos, un televisor con un péndulo. Entonces eran, digamos, con un contenido poético mucho más, quizá, preciso, ¿no? Y estaba trabajando sobre la columna vertebral, que fue la causa de su muerte, ¿no? Hubo un último trabajo que monté yo en Dinamarca cuando estaba Tony, era como comisario de aquel proyecto, que era Relojes de agua, y eran como unos relojes de arena, pero de agua. Y entonces era un sonido continuo del mar, del agua. Y se montó en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, debajo en Copenhague, que también significaba una serie de cuestiones bueno, también una memoria de una cierta época, sí, pero también un lugar, ¿no? Sí, clausurado de alguna manera. Sí. Entonces él creó el proyecto específico para esto, pero luego cayó enfermo y no lo pudo terminar, y como ya había conversado mucho de cuestiones técnicas del proyecto con él, pues bueno, pues me tocó construirlo a mí y montarlo y dejarlo encerrado bajo tierra, en un búnker, con el sonido del agua que salía fuera del búnker, ¿no? Porque aunque lo apagabas, aquello duraba todavía un tiempo, ¿no? Y fue su último trabajo. ¿Sí? Un último texto. Dice, ya lo sé, soy un producto de segunda mano, todo lo que pienso es de segunda mano, todo lo que digo es de segunda mano, todo lo que siento es de segunda mano, y si todo lo que pienso, siento, digo es de segunda mano, es fácil deducir que me queda poca cosa, lo poco que me queda es de segunda mano. También, de pronto, puedo visualizar todas las mentes de la ciudad encima de la mesa. ¿Qué veo? Veo que todas las mentes de la ciudad son iguales, todas de segunda mano. Si todas las mentes de la ciudad ahora encima de la mesa se ponen a trabajar, veo como todas las mentes de la ciudad hacen lo mismo, exactamente lo mismo, barajar pensamientos de segunda mano, barajar sentimientos de segunda mano, barajar palabras de segunda mano. Ya te lo dije, te dije que quería vaciar mi cabeza, ya te lo dije y te lo repetí. Quiero vaciar mi cabeza, así que búscame el especialista adecuado para realizar semejante operación, el especialista que pueda arrancarme de raíz hasta el último pensamiento. Quiero que me quede dentro de la cabeza un hueco lo más grande posible, un hueco limpio, un hueco blanqueado con blanco de España. Quiero el hueco, te lo he dicho, me he repetido 1000 veces. Quiero el hueco, un hueco limpio y blanqueado. Que no tengo ningún interés en escribir mis memorias. En cuanto tenga el hueco, tú ya no existirás en mí. Me quedaré limpio de tus actos, palabras, de lo que dijiste o no dijiste, de lo que hiciste o no hiciste. Ninguna otra frase, ningún otro hecho penetrará en mi hueco, mucho menos una frase tuya penetrará, mucho menos un acto tuyo penetrará, mucho menos un programa de televisión penetrará, mucho menos una ópera penetrará, ninguna fábrica de arte para funcionarios penetrará. Quiero el hueco, que ahora no es hueco, es mina de basura,
mina de basura a rebosar de frases tuyas, a rebosar de frases televisivas, a rebosar de frases académicas, a rebosar de frases económicas, políticas sociales, pedagógicas, sexuales, religiosas, mezquinas, podridas, tachadas, resucitadas, manchadas, corregidas, heridas, torturadas. Quiero evacuar toda la mina delante del Parlamento y quedarme hueco, en el hueco olvidarme de ti, olvidarme de todas, perderlos a todos. Pues vale. Bueno, vamos a seguir. Sí, una anécdota. Sí, Sigue. Él tenía una forma de entender el texto muy rítmica. Sí, o sea, lo sé. cuando él dice que no había interpretación, era muy radical, ¿no? Me acuerdo que yo creo que esto debe ser más bien del periodo de esta mañana, incluso así, finales de los 70, principios de los 80, que por uno de esos avatares extraños, de repente hubo una persona dirigiendo el María Guerrero que aceptó un proyecto dentro del María Guerrero, que se hacía por las mañanas, de presentar algunos trabajos, mostrar procesos de trabajo. ¿Tú presentaste Edipo ahí? Sí. Bien. Entonces él presentó una obra que había montado con unas chicas alemanas, ¿no? Y entonces, cuando terminó, hubo un coloquio y estaba pues toda la gente esta del teatro, ¿no? Que suele ir al María Guerrero. Se hacía en el escenario, que era un poco atípico, pero había representación de la oficialidad del teatro. Entonces, qué interesante lo que has hecho, Esteve. Lo único es que como es en alemán no hemos entendido el texto. ¿Qué quiere decir? Y dice, pues no lo sé. Dice, pero ¿cómo has montado una obra de teatro sin entender el texto? Sí, no me interesa. O sea, me interesa la sonoridad. Y nunca había trabajado sobre alemán y la sonoridad alemana me es muy sugerente y he trabajado musicalmente sobre las palabras. Con lo cual, imaginaros eso en María Guerrero, lo que pudo ser. Hubo una indignación. Y todo esto muy seco, ¿no? Sin grandes explicaciones, como lo más normal del mundo, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, también una persona que le gustaba provocar estas situaciones. Es decir, cuando leemos ahora el texto y vemos cómo él escribía y qué manera él sitúa ciertas preguntas y también sitúa ciertas cuestiones, su texto tiene también una fuerza de sentido, y no solo un sentido para él, sino también para una manera de estar y abrir este espacio con el público. Es decir, él pasó de una primera fase con Arena. Bueno, él venía de un teatro antes, que era el Brau Teatre, que se hacía en Salou. Él incluso creó en Salou un pequeño festival que duró unos años y que se llama... Él allí hizo una trilogía. Él trabajaba mucho por trilogías. Es decir, su obra, como ya he dicho antes, era mucho con un sentido procesual. Es decir, no era solamente cerrar una obra y estancarla, sino en sí una obra llevaba a otra, y había una temática en común en todas ellas, ¿no? Y siempre trabajando con un equipo de actores con los cuales él se implicaba a fondo y que también exigía de ellos esta implicación a fondo hacia él, ¿no? Es decir, era normal, era buscar una correspondencia hacia lo que él proponía y el modo suyo también de exigirse y de exigir también un retorno, una manera de estar implicados en lo que era la acción, el hecho de estar en escena y el modo también de contribuir a que esto tuviera, trabajar en una forma, pero también, más que la forma, buscar este sentido de la pluralidad de la escena, desde el ritmo a la palabra, a la acción, a todo lo que podía ser construcción de un espacio. Y así como él al principio con Arenas se puso mucho a trabajar sobre casi un sentido del humor ácido que llevaba casi al grotesco, llevando a los actores también hacia una tensión casi al límite, que parecía que eran como casi robots, maniquíes sobre el escenario, por decirlo de alguna manera. Esto fue fase 1, usos domésticos, y callejero también. Son los periodos del 87, 89. Luego ya no, luego ya fue todo este otro tipo de inversión en la idea de la instalación y de trabajar con una serie de mecanismos que tanto podía ser un mecanismo técnico de un péndulo oscilando en el escenario, como podía ser el mecanismo de cómo la palabra, el ritmo y el sentido de la acción cobran vida en el escenario frente también donde está el espectador, ¿no? Y allí también esto le dio yo creo que la libertad de empezar a experimentar fuera de la escena con instalaciones en espacios abiertos de otro tipo de concurrencia, ¿no? Que fueron con palos de lluvia y otras instalaciones. Era solamente como un apunte. Entonces me gustaría entrar ahora a
voy adelante. Y me gustaría hablar un momento de Sitges Teatre Internacional, que es un festival que me tocó dirigir 4 años en Barcelona, bueno, en Sitges. Y porque para mí este festival fue un poco el retorno a España, después de muchos años de estar fuera, y también encontrarme con una realidad que casi desconocía. Hay una persona que me ayudó completamente a situar esta realidad en mi contexto, y en mi contexto era más internacional, debía haber viajado a una cantidad de festivales internacionales y de giras siempre. Fueron 10 años de no parar, a encontrarme también con Carlos, bueno, es que ahí entraremos luego, ¿no? Carlos, un poquito. Encontrarme con Carlos en el 78, 79, no sé, somos un poco de la vieja escuela. Y luego, a partir de aquí, también ir situando una serie de preguntas de lo que está pasando en España en este movimiento enorme de lo que podría ser la nueva España, esta democracia, esta salida hacia adelante y un poco una fuga, ¿no? Para mí, hacia adelante. Entonces Sitges me permitió un poco relacionarme tanto con lo que pasaba aquí, como también pensar otras maneras de entender lo que podría ser una producción, el pensamiento de cómo producir trabajo, cómo estar acompañando al artista. Algo que ahora se habla mucho del coaching y las tutorías y todo esto, pero ya en los años 80 uno se planteaba cómo acercarse a la obra de alguien y empezar a ver cómo darle también instrumentos, herramientas, tanto también de análisis de su trabajo, como también de cómo hacer que ese trabajo se pueda ver, mostrar, como también darle medios para que la persona también dignifique su trabajo a través de comer, vivir una vida de profesional, ¿no? Algo que aquí parecía que se nos escapaba, era siempre como el acto voluntariado, ¿no? De voluntad de hacer mi trabajo y resistir ahí, o bien pasarme directamente a la escena contemporánea oficial, que también estaba representada un poco por lo que podía ser el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas en Madrid, de la Sala Olimpia, que ya también ya lo hablaremos, pero que también estaba ahí siempre dentro de estos cánones, a ver hasta dónde estaban estos cánones establecidos y se podían un poco abrir y un poco pensarlos diferentemente. Y Sitges a mí me permitió entrar aquí y fue para mí importante encontrarme con la escena española y se empezaron a presentarse trabajos desde la Dux, que era María Muñoz con María Antonio Olivé, si no existía Malpelo. También fue la gente como Zotal, en un momento, luego Semola Teatra, Joan Grau, también fue gente como Marga Gargué, fue el inicio de la Anónima Imperial, fue el inicio de mucha gente que después fueron pasando, algunos desaparecieron en el camino y otros se fueron afianzando, y entre ellos fue Esteve Grasset y también otras personas que de alguna manera para nosotros fueron lugares de confluencia. También estuvo, bueno, pues Atalaya Teatro. Con Rodrigo ya empezábamos a encontrarnos, pero luego lo más importante para mí fue cómo encontrar, del mismo modo como fuera a nivel internacional, tú puedes encontrar compañías o nombres de personas que poco a poco iban teniendo en su propio contexto, digamos, una serie de bases para poder continuar su trabajo, y de ahí viene la nueva escena en Bélgica, la nueva danza belga famosa, viene de aquellos años. Pues, por ejemplo, para mí fue también importante encontrarme con una Alain Platel, o con una Raffaello Sanzio en Italia, ¿no? Romeo Castellucci, que ahora es como... Pero también fue importante para mí encontrarme con gente como François Tanguy, Théâtre du Radeau, que es como que alguien que ha caído en el olvido, pero yo, es una de las personas que tengo más presentes en un modo de entender el teatro. Y quien quiera interesarse por él, pues él está en un sitio que se llama Le Mans, en Francia, es la Fonderie, él lleva un espacio de creación que se llama la Fonderie, y también es un lugar de encuentro actualmente, y es otro de estas personas nómadas en su transcurso y que ahora no tienen ni casa ni nada, su casa es el teatro, es su lugar de trabajo, y él está identificado allí. François Tanguy hizo obras desde el Voisek de Büchner, revisando toda la versión alemana y volviéndola a situar en clave contemporánea y traduciendo todo del alemán al francés, hasta un trabajo como el Misterio Bufo, el Mystère Buff, que era todo un trabajo sin palabra, era todo pura escena visual, pero al mismo tiempo de una profundidad, de un trabajo de planos, que para mí ha sido siempre alguien que me ha acompañado. Y también para mí fue muy importante encontrarme con Raffaello Sanzio en sus inicios, que hicieron en Santa Sofía, o el Manifiesto Khmer de aquella época. Entonces, ¿cómo situar en la misma balanza el trabajo que se hacía en España con el trabajo que se venía internacional? Aquí era uno de los problemas que me encontré en cómo poder afianzar trabajo de aquí que tuviera continuidad y por lo tanto empezar a pensarse de una manera procesual
con un trabajo que llegaba desde fuera, ya no diría ya con una firma, pero pues sí, pues apoderado por la crítica, con publicaciones que iban apareciendo, con trabajo de coproducción a nivel internacional, y aquí era como todo desmantelado. Entonces fue como el Teatro Aubert volvió a salir de sus cenizas, porque el Teatro Aubert ya había existido en su momento con Germán Bonín en el Centro Dramático en el Romea y Ramón Cots, mi hermano, y luego fue cuando yo, con mi hermano también, pensamos cómo no hacer para que el Teatro Aubert tuviera otra vez un lugar de vigencia dentro de la Generalitat y del Departamento de Cultura, y se aprobó. Es decir, trabajamos con un presupuesto, creo que de aquella época, de 20 millones de pesetas al año. Con esto trabajamos coproducciones y producciones de mucha gente. Nos pagamos un pequeño sueldo y al mismo tiempo buscamos la manera siempre de encontrar que si el Departamento de Audiovisuales podía dejar unas horas de vídeo a alguien para hacer videodanza y al otro no sé qué, y así ir abriendo espacios donde el trabajo de producción fuera constante y trabajar de alguna manera para que la institución entendiera lo que se estaba produciendo. Y de esta manera también hacer que el teatro que se hiciera o la danza que se hiciera aquí tuviera también el mismo tipo, digamos, de garantías y también el mismo tipo de contexto para seguir mostrándose y aprovechar Sitges para que fuera también este lugar de plataforma, ¿no? Y este fue el Teatro Aubert. Pero el Teatro Aubert no fue solamente esto. Teatro Aubert también fue un encuentro con otra gente. Fue un encuentro con Carlos y La Pradillo, que se abre a partir del 90. También fue el encuentro con gente como Luis Solá en Vic, con una pequeña muestra que se hacía allá que se llamaba Periférics. Fue el encuentro con Ana Rovira en Girona, con su Festival Plural y su Naudiwit, que estaba en aquellos momentos ya funcionando. Y fue el encuentro también con otras personas que estaban, por ejemplo, trabajando en Salamanca, como Alberto Martín. Y bueno, podría empezar a decir nombres, pero tampoco son tantos. Es decir, en realidad es una pequeña geografía de España que permitió trabajar ya una idea de red y de que también se pudieran empezar a afianzar trabajos de producción que tuvieran también salida hacia afuera, fuera tanto a nivel español como hacia afuera. Entonces me gustaba solamente poner este inciso sobre Teatro Aubert porque es un periodo para mí de transición, porque va desde el 89 hasta el 91, pero que nos permitió, por ejemplo, por primera vez, trabajar con Mónica, es donde se produjo en parte y con Pradillo y con Klapstuk en Bélgica, se produjo Puntos Suspensivos. También produjimos por primera vez a Malpelo, fue su primera obra, Quarere, con Klapstuk también, y se empezó a producir también la obra de Konig Theatre, o Konig, es decir, que son Rosa Sánchez en sus inicios. También pusimos un poco de producción a gente como Jordi Misalles, que también murió, ya no está aquí con nosotros, y gente así, ¿no? Es decir, también fue un poco situar un mapa a través de un pequeño trabajo que se estaba haciendo desde una pequeña oficina de producción, sin ningún teatro, ningún espacio público, solamente un espacio de gestión y también una manera de entender cómo poder trabajar y abrir este espacio. Esto es el Teatro Aubert y vamos a seguir. Y entramos en Carlos. Con Carlos, a ver, antes que nada, me gustaría hablar contigo de una pregunta muy concreta. ¿Por qué la necesidad de abrir una sala como Pradillo en el 1990? Cuando tú ya tenías una compañía afianzada como Tartana, que venías del teatro no de calle, sino de marionetas, del teatro de marionetas pasaste al teatro más de acción en la calle, pero también pensando no tanto un teatro de actor, sino un teatro más de intervención y al mismo tiempo también, casi diría yo como un teatro donde es más bien musical, ¿no? Porque el hecho de que también hubiera músicos y que todo esto se rodeara de un tipo, digamos, de una dramaturgia muy sencilla, narrativa, bueno, más que una dramaturgia, una narrativa, ¿no? A los inicios, ¿eh? Yo creo que hay una cosa que desde la Tartana empezamos a trabajar en el 77. Entonces ahí yo creo que como toda la generación que empezamos a trabajar con la muerte de Franco, hay una ansia europea. O sea, pero no únicamente por tener mercado, sino por conocer algo que nos era desconocido, porque hay que pensar que, no sé, pues fui a París y me traje unos libros de Bakunin y se me olvidaron en el tren y nunca fui capaz ni valiente para ir a reclamarlos, porque, es decir, si me meten en la cárcel, ¿no? Por traer libros de Bakunin. Entonces, en ese sentido había una necesidad absoluta de conocer qué era Europa. Entonces, Tartana tuvimos la suerte que ya el primer año estuvimos de gira por Alemania, ¿no? Y
en el 77. Entonces, el entrar en contacto con otra forma de ver el teatro, otros tipos de espacios que yo nunca había pensado que podían existir, una forma de encuentro no sé, cuando estuve en Múnich, en un festival con carpas, estaba el Living, el Odin, el Bread and Puppet, el Pinabau. Entonces, de repente, todo aquello para mí era decir... Entonces, nosotros volvíamos en la furgoneta a Alemania y decimos, oye, tenemos que hacer algo así en Madrid, ¿vale? Entonces, desde el principio hay esa doble vocación, ¿no? Es decir, de hacer teatro, pero también, es decir, de alguna forma asumir el compromiso social que nos imponía la democracia, que nos pedía, que era tanto recuperar la calle como recuperar espacios de cultura de otra manera. Entonces, a raíz de eso, pues hay un montón durante 5 años organizamos un festival de teatro en la calle en Madrid, aprovechando un presupuesto del ayuntamiento, por el cual pasaron, pues desde Tony estuvo y me ayudó el primer año muchísimo, porque éramos un desastre organizativamente, él tenía mucha más experiencia y nos ayudó un montón. Hasta casi le hago comer una chuleta. Y después, pero bueno, pasó el Roy Hart, pasó Impact Theatre, pasaron Cardiff, ¿no? Cardiff Lab, la primera actuación de la Fura dels Bous fuera de Barcelona con Accions fue en nuestro festival. Bueno, realmente se consiguió con muy poquito presupuesto hacer ese tipo de encuentro que queríamos hacer y que después de 5 años tuvimos el gran balance de una crítica. O sea, es decir, Aroteglen escribió sobre... Vosotros teníais el gran balance después de 5 años de una crítica. Yo me acuerdo que en Sitges cada año era un dossier así de prensa, de crítica, donde me pedían la dimisión del festival. Es decir, era... En un sitio ¿no? se obviaba, la crítica obviaba la calle, porque también era esto. En otros sitios, lugares reconocidos como un festival de Sitges, que se decía que era el primer festival que se había hecho en España, porque venía de la época de Fraga Iribarne, cuando fue ministro de Información y Turismo. Bueno, da igual esto. Y en cambio luego estaba ahí todo el mundo con un festival que era como elitista, minoritario, etc. Todo el mundo venía allí, todo el mundo se permitía hacer su crítica, y en cambio en otros lugares donde crecían eventos, donde estaba la nueva generación, el relevo, allí no venía nadie, es verdad. Y esto pesaba después... En ambos sentidos, ¿no? Tanto negativo o positivo, pesaba en las instituciones en el momento de ver tu dossier y decirte, ¿esto vale o no vale? No, y fue importante. Hay alguna vez que ha dicho algo, tendríamos que recuperar qué pasaba, porque, claro, por ejemplo, pues, Leo Bassi, la primera vez que vino a España, vino a este festival. O sea, que hubo mucha gente y hubo muchas historias las que pasaron ahí. Bueno, con eso quiero decir que siempre hay esta vocación, ¿no? Doble. Entonces hay un momento dado en el cual, con la llegada del primer PSOE al gobierno en el 82, empieza a haber todo... ¿En 82? Sí. Empieza a haber toda una serie de diálogos y hay siempre esa cosa de el teatro semipúblico, el teatro privado con dinero público, gestión privada, dinero público... Bueno, pues y entonces hay un momento dado que la tartana está en una época muy fuerte. Habíamos hecho Media Material de Heinrich Müller, que había girado por Europa con bastante normalidad, el Lear. Entonces, aquí surge, en conversaciones con el Ministerio, surge la posibilidad de abrir un teatro, que era un teatro para la tartana. Es decir, bueno, pues, pues como el Jure tenía un teatro, pues bueno. Y en todo esto ocurre que en esa obra que aparecía por ahí, Otoño, supone, digamos, yo creo que es un desafío muy fuerte artísticamente y que yo creo que puede considerarse como uno de mis grandes fracasos. Pero que motivó una gran reflexión en cuanto a lo que era una compañía estable, lo que era Y para mí veo claro que esa idea utópica del grupo se muere. O sea, no tiene más sentido porque es algo que tiende a solidificarse cuando el arte es algo que tiene que estar en profundo movimiento. Entonces había algo ahí que estaba anquilosado. Entonces en este momento, con todo esto, de repente abriendo un teatro supone un replanteamiento absoluto.
Entonces empieza a haber una idea de crear un espacio no propio, sino un espacio público. Es decir, nosotros vamos a gestionar un espacio donde va a dar cabida a todo lo que está ocurriendo. Y es un momento donde también económicamente pues hay dinero. Hay unas perspectivas de que el Teatro Pradillo va a ser como un boceto de un teatro semipúblico. Esto en el 92 se va a pique absolutamente ya y aparece pues ya todos los recortes, toda... 93, Entonces, 93. A raíz del 92, sí. A raíz del 92. Pero ya incluso en el 91 ya hay unos recortes bestiales a los presupuestos que nosotros teníamos, pero tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ocurre un momento, es decir, que el entorno con el cual Tartana éramos los amigos y tal, no era suficiente para mantener un teatro en Madrid, había que buscar muchos más caminos. Entonces empieza toda una aventura de buscar contenido a un espacio que tiene una misión de ser un espacio, un contenedor público y generador, no un sitio de exhibición, sino un sitio que genere y que apoye. Y yo me acuerdo de los primeros días, llama a Tony y dice, oye, mira que hay una chica, Mónica Valenciano, que aunque es canaria, pero tiene su base en Madrid, que estamos trabajando con ella y no tiene nadie en Madrid que le dé un cuartelillo, le dé soporte. Entonces entramos en un sistema de coproducción muy precario porque nosotros creo que nos ocupábamos de asesorar gestión, de organizar el estreno, de conseguimos algo de dinero, de Madrid en Danza, yo creo que fue. Sí. Y con eso pudimos poner en marcha, unirnos a ese proyecto. Y ahí empieza todo, una historia de... Pues también nosotros en ese momento no podíamos invitar a... O sea, Arena vino, ¿no? Estuvo Arena, pero también es muy claro decir que teníamos que buscar como un tejido que estaban haciendo en Madrid y que teníamos que apoyar. Entonces ahí empieza, digamos, lo que es la relación con Rodrigo García, con Óscar Gómez, que aunque no es madrileño, estaba exiliado de Euskadi prácticamente, porque no querían saber nada del teatro que él planteaba en Euskadi, y encontró apoyo en Madrid. Y luego pues todo lo que es Ex Bocanada, que ha desaparecido, pues Olga Mesa, y la danza, la Ribot, Elena Córdoba, que también es toda una serie de gente, quitando Mónica, que se quedó, pero es toda una generación que había salido a estudiar fuera y que regresa a España con un bagaje y con unas muy diferente al de la gente que se había quedado aquí, ¿no? Entonces ahí empieza todo un proyecto que fue apasionante y que duró, pues eso, yo creo que yo aguanté 5 años, no pude aguantar, pero fue como un espacio de unión y de intercambio mucho más grande de lo que habíamos soñado al plantear el teatro, ¿no? ¿Está situado más o menos? Está situado, sí. Me gustaría hablar de tu trabajo, Carlos. Vamos a pasar. Entonces, vamos a tener una conversación aquí, Carlos y yo, que es una de las maneras como hemos ido trabajando estos meses, que cada uno en sus cosas y con diferentes paréntesis o intervalos. Es que con Carlos he ido trabajando a partir de por email y por teléfono, y con Mónica ha sido a través de todo lo que ella me ha mandado, que ha sido como una descarga enorme de sus archivos. Entonces entraría como una arqueología del trabajo de Mónica de 20 años, porque también hay de todo allí. Entonces, ahora vamos a pasar con Carlos y cuando tú quieras salta dentro, Mónica. Luego entraré con Mónica y luego también terminamos con Simona. Pero digo un poco el orden para que lo tengáis claro, pero es que prefiero ordenarlo así, si no es que esto es difícil mantenerlo, ¿no? No me pongáis que me gusta veros de cara. Claro, siéntate, por favor. Si quieres hablar, no hay problema, tienes el micro abierto.